Este es el mensaje 154, qué barbaridad, de comprendiendo las buenas nuevas, comprendiendo el Evangelio. Tenemos que comprender el Evangelio, porque el Evangelio es el anuncio de buenas nuevas que el esclavo, el oprimido, el ciego, el sordo, el pobre espera para salir adelante. Y bueno, para ello tenemos que estar muy contentos. He enseñado que el Evangelio que trajo Yeshua HaMashiach, de ponerlo en acción, te reposiciona, te reequilibra, te regresa a una identidad genuina, que es la identidad que tu Padre, el Dios celestial, te dio. Es un programa de restauración integral. Integral, el Evangelio es eso. Cada instrucción, cada palabra que se soltó cuando Mashiach vino, es una instrucción. Y lo hermoso de todo esto es que es una instrucción que está basada en la Torá. Y cuando pones en obra las enseñanzas de nuestro Salvador, tu vida empieza a revolucionar, empieza a movilizarse hacia la rectitud, hacia la corrección, hacia la santidad y desde luego a una conexión integral con nuestro Dios. Porque Él lo dijo muy claro, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y Él vino a enseñar, Él vino a restaurar el nombre, vino a enseñar el nombre, y esto me encanta, cuando Él dice, y he dado a conocer tu nombre. He dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre es ese? Jehová. Perdón, pero no, ese no es el nombre del Dios de Israel, del Dios de nuestro Salvador. Su nombre es Yahweh, Yod Hei Vav Hei. Ese es su nombre. Y todavía dice, y lo daré a conocer aún. Genial. Y ese nombre tiene que restaurarse, porque parte del trabajo de Él fue dar a conocer el nombre que se había perdido. Porque, ¿saben? También con los primos se cuecen habas. También dicen, no nombres, el nombre no lo nombres. No, ¿cómo que no? Si ahí está el poder, ahí está la gloria, ahí está el poderío. Claro que sí. Entonces, Él viene a dar a conocer la voluntad del Padre. Él hizo la voluntad del Padre y nos dio la muestra perfecta del Evangelio en obra. Perfecto. Y Él nos mostró que es posible hacerlo, que es posible cumplir con la voluntad de Dios. Por eso en cada palabra que Él soltaba de su boca, en cada acto que era visible para la gente, para la comunidad que convivió con Él era Torah viviente y era demostrado que nosotros también podíamos hacerlo en Él. Y no hay pretexto para no cumplir la voluntad del Padre, pues Él lo dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre, he venido, he dicho las cosas que Él me dijo les dijera. Es impresionante esto. Así que Él dice con toda la autoridad, por eso todo aquel que me escucha, escucha al Padre, todo aquel que me ve, ve al Padre. Y si hacemos la voluntad del Padre, nos va a ir siempre bien. Hoy quiero darte un mensaje, una palabra que te va a motivar a que seas mejor contigo mismo, a elevarte, a conectarte, porque te he dicho que en la vida del hombre hay operaciones en el mundo invisible que van dirigidas a matarte, a destruirte, a robarte, a sacarte de este mundo antes de tu tiempo. Y será mejor que lo tomes en serio, porque cuando menos piensas, cuando estás bien descuidado, o mejor dicho, más confiado de que todo marcha bien, y tu situación con el Eterno no es la que debiera ser, te viene el trancazo, te viene la mala noticia, te viene la pérdida, te viene el robo, te viene el golpe. Por eso dice el Salvador, velen y oren en todo momento. Esto no es un juego. Estamos en una guerra por nuestras almas.
Verdaderamente estamos en una guerra sin cuartel contra el enemigo. Por eso, si tú conoces bien el Evangelio, lo entiendes, el enemigo no puede enseñorearse más de ti. Por el contrario, eres tú Señor sobre el enemigo. Den un aplauso al Creador, ¿sí? La enseñanza de hoy se ha titulado En verdad les digo, es decir, esto es en serio. En verdad les digo, no quedará aquí, estaba hablando de Jerusalén, y él estaba hablando del templo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está anunciando un hecho profético de gran relevancia al día de hoy y que, aunque no pareciera, te afecta a ti. Y nos afecta a todos nosotros lo que ocurrió 70 años después de que Él ascendió al Padre. Hemos estado viendo cómo la incidencia de los pueblos que sometieron a Israel nos afecta a nosotros también. Vimos a Faraón. ¿Qué hace Faraón en la vida del creyente? Porque lo hace el día de hoy. Esclaviza. Es decir, lo que estos personajes que hoy son espíritus hicieron al pueblo de Israel, también lo hacen ahora al cuerpo del Mashiach, a la iglesia. Se repite la historia. Y así como Faraón esclavizó a Israel, también ha esclavizado a la gran mayoría de la iglesia del Mashiach. Y ha sometido y ha esclavizado y ha afanado a la gente y la mantiene en una vida sufriente. Así como Grecia, ya lo vimos la semana pasada, así como Grecia sometió a Israel y quitó la cultura del cielo y la reemplazó por una doctrina equivocada, impuso una doctrina que llevó a la confusión, que llevó a que el pueblo de Israel descendiera de la presencia de Dios y que todas las buenas costumbres del cielo que el pueblo de Israel practicaba fueron erradicadas por Grecia. Y déjame decirte una cosa, cuando el pueblo de Israel se opuso, lo quisieron obligar y se promovieron guerras tremendas donde muchos judíos murieron por defender la Torá. Muchos judíos que no desearon contaminarse con la propuesta atractiva que la cultura moderna de aquella generación proponía, murieron. Pero hubo otros que se levantaron y los echaron fuera. Pues déjame decirte que el espíritu de este hombre que existió siglos atrás, Epífanes, sigue dentro de las iglesias. El espíritu de Grecia sigue dentro de las iglesias, sumándose a un problema de esclavitud, de sometimiento que vive la persona. Una persona esclava, sometida, confundida. Y en pocas palabras, el trabajo que Grecia hace en la vida de una persona es mandarla al mundo, volverla inmunda. Y entiéndase inmunda como una persona que practica la cultura del mundo. Una persona que se alinea a las cosas del mundo y rechaza lo que Dios establece en su palabra. Imagínate a dónde el grado de maldición, el grado de oscuridad que vive una persona esclavizada, confundida y en la cultura inmersa, total o parcialmente en la cultura del mundo. La verdad que yo me siento orgulloso de esta congregación y del trabajo que se está haciendo, porque sin temor a equivocarme, esta congregación es la única que está diciendo la verdad aquí. Es la única que está diciendo las cosas como son y llama las cosas por su nombre. Y a eso fuimos llamados, porque nuestro maestro ama la verdad. Nuestro maestro es amante de la verdad. Él es la verdad. Él es el camino. Así que tenemos que representarlo y tenemos que ser promotores de esa verdad. ¿O no es así?
Y tú te has convertido en un guardián y en un celoso de la verdad y en un difusor también de la verdad. Y nos hemos preocupado por la restauración de las vidas, ¿sí? Y es algo que nuestro Salvador vino también a hacer, a restaurar. Hay una palabra que está en el Evangelio y que dice así: y se apiadó de ellos. Sintió piedad por el dolor, la angustia y la desesperación en la que se encontraban. Las distintas personas que lo abordaban, que lo visitaban, que andaban detrás de él por un milagro, por una ayuda, por un consejo. Él se apiadó y empezó a sanar, a ayudar, a aconsejar, para que las personas se rehabilitaran. Y él dio su vida para que todos nosotros tuviéramos acceso a eso. De ahí la importancia de romper y destruir la influencia que estos espíritus han metido a la iglesia. La esclavitud, la confusión, la mala doctrina se ha encargado de que las personas no avancen, no transicionen y no conquisten. Y esto no puede seguir, ¿sí? Y hoy te voy a hablar también de un espíritu que entró a la iglesia hace muchos años, siglos, milenios, y que está ahí. Y parte de su trabajo es concretar lo que Egipto, Mitzrayim, lo que Grecia, Yaván iniciaron. Y es el fin de toda la raza humana, la destrucción de toda forma de vida. Mira, yo estoy seguro que este no es tu caso, pero sí te aseguro que has visto, o incluso tú has experimentado en el pasado, una vida de aflicción, una vida de sufrimiento, una vida con tribulación. Baruch Hashem, que el día de hoy, si has trabajado, ya nomás volteas atrás y dices, gracias Hashem, porque ¿de dónde me has sacado? A ver, 1, 2, 3. Bueno, pero voltea a ver las vidas que están en el basurero municipal. Comen basura, tratan de reciclar lo que es reciclable, lo que les alcanza a llegar, y venden, sacan unas monedas y compran algo de comida. Se visten de lo que está ahí en la basura. Unas vidas en la basura. Baruch Hashem, que nosotros nunca llegaremos a eso, pero ellos sí llegaron ahí. Y la descendencia de ellos ahí está trabajando con ellos. Niños de 4, 3 años ahí en los basureros municipales buscando qué comer, pepenando. Esas son vidas destruidas. Tú no has llegado ahí, ni no vas a llegar, ni tu familia. A ver, 1, 2, 3. Imagínate todas aquellas personas que han experimentado violaciones, que las han ultrajado, que les han destruido la vida, que no pueden ser felices con sus maridos, que no pueden ser felices porque nada las hace sonreír. Imagínate esas vidas destruidas, los estados de indigencia de tantas personas que hay en la calle, en el centro. ¿Cuánta gente nos has visto en indigencia? Tirados en el piso, sin importar la edad, pero en una indigencia total. Y al verlos ahí, con sus ropas sucias, algunos sin una mente equilibrada, ¿no te has preguntado qué le pasó para llegar ahí? Y puedes contestar, tal vez la droga, tal vez el alcohol, tal vez lo abandonaron, tal vez un mal golpe. Y podemos explicarlo de una manera muy parcial por qué está ahí la persona. Pero solamente Él y el Eterno, o ella y el Eterno, saben qué les pasó para llegar ahí. Y tú dices, o sea, como nosotros no hemos vivido eso, no logramos entender el grado de dolor de toda esa gente que está ahí. Y en cada ciudad, y en cada municipio, y en cada país, hay gente que ha llegado hasta el piso y comen comida con gusanos y comen hasta tierra. Los manicomios, imagínate lo que hay ahí. Imagínate la degradación humana que hay en los manicomios.
a tal grado que tienen áreas especiales para los más peligrosos, porque ya no están en sí, esas personas se perdieron. Enfermedades que se enseñorean del cuerpo de la gente, que las degradan y las llevan inevitablemente a la muerte, y en muchos casos la muerte prematura. Antes, por ejemplo, la diabetes, cuando no había las tecnologías médicas de hoy, empezaban a cortarles a las personas su cuerpo, mutilaban su cuerpo. ¿Te imaginas cómo se han de haber sentido esas personas? ¿Sabes qué? Te vamos a mutilar el dedo gordo de tu pie derecho, y luego los otros dedos, y luego la mitad del pie, y luego ir viendo cómo su cuerpo iba siendo mutilado con el paso del tiempo. Después venían las fallas renales y se tenían que ir. Qué terrible. Hoy ya no es así, sin embargo la persona tiene que vivir con la metformina y otros medicamentos para mantener su salud equilibrada, pero tiene que batallar con la salud. Accidentes fatales, personas que salieron de su casa y perdieron la vida, ya no regresaron. Los balacearon, los mataron, chocaron o les chocaron y se fueron. Y dejaron hijos, dejaron esposa, dejaron familia. ¿Qué siente la familia? ¿Qué sintió la familia cuando perdió a alguien que se accidentó? Familias que fueron dejadas por los cabezas de familia y se fueron a Estados Unidos a buscar la vida y ya no regresaron. Se consiguieron otra familia allá. ¿Y qué pasó con la de aquí? ¿Se quedó con la pobreza? ¿Se quedó con el problema? Otros que se fueron y los mataron allá, ni siquiera lograron cruzar, se quedaron en el desierto, se los llevó el río Bravo y esas vidas se perdieron. Las drogas, el alcohol, cuando las drogas y el alcohol entran a una familia, la descontrolan, la desequilibran y empieza a destruir vidas. Es un proceso doloroso tener una persona que se droga en casa. Tener un alcohólico en casa, una mujer batallando un alcohólico, a un drogadicto, es insoportable eso. La destrucción del hogar, divorcios, cada vez más y más y más y más divorcios. Gentes en sillas de ruedas que no pueden ni trabajar, cuya identidad y persona y amor propio se fue hasta el fondo del abismo junto con las piernas que no les responden o les fueron cortadas. Las muertes súbitas de los niños en las cunas. Personas que están conviviendo y de repente viene un infarto y se van. Una infelicidad. Con nada muchas personas pueden ser felices aunque lo intenten. Los suicidios, intentos de suicidio. Todo eso, toda esa mugre que estoy mencionando, familia, está dentro de la iglesia, contendiendo con fuerza y con mucho éxito con el evangelio. Esa destrucción, esa pulverización de la vida del hombre, también ha llegado a la iglesia. Y hay un espíritu que ministra ese grado de destrucción. Ya no estamos hablando, escúchame, de esclavitud. Ya no estoy hablando de una falsa doctrina. Estoy hablando de la destrucción y la muerte de la persona, que es el fin último de la serpiente. Y lo puedes ver en distintos grados en la sociedad. Nomás voltea a ver. Ve la gente que está en el basurero. ¿Cuántas generaciones tuvieron que pasar? Y todavía preguntas más interesantes. En un punto en la generación hacia atrás de esa gente, ¿en qué tiempo estaban como tú y yo? Donde teníamos un buen bocado, donde teníamos un buen trabajo, donde teníamos identidad. ¿Cuántas décadas o siglos atrás las generaciones anteriores de ellos estaban como tú y yo? Y mira a dónde llegaron. Entonces, si tienes tú problemas y dificultades, llevan una tendencia dirigida por un espíritu que la idea es robarte, despojarte, destruirte y matarte. Eso
es lo que quiere este espíritu. Ahora, pregúntate, y como nos hemos preguntado los últimos 2 fines de semana, ¿cómo es posible que ese espíritu entró a la iglesia? ¿De dónde viene ese espíritu de devastación, de destrucción? ¿De dónde viene? ¿De dónde se metió? Así como Grecia lo estudiamos, así como Faraón lo estudiamos, también te voy a decir de dónde viene ese espíritu. Y tiene una parte visible y tiene un origen visible, y te lo voy a dar a conocer para que te pongas lista, para que te pongas listo y no vivas confiado, y no vivas confiada pensando que a ti no te va a tocar. Si estás descubierto y no estás haciendo lo que el Eterno pide para tu vida, sí te va a llegar. De una manera u otra, en un grado u otro, sí te va a llegar. Pero si estás aquí peleando, instruyéndote, preparándote, educándote, elevándote, eres tú quien lo va a echar fuera. Dale un aplauso al Creador. Mateo 24, 1 al 2. Resulta que andaban paseando los apóstoles junto con Yeshua y pasaron justo enfrente del templo. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Tú crees que no los conocía? Estaban haciendo turismo local, pues. Estaban disfrutando de esa obra arquitectónica maravillosa. Le decían, mira maestro, mira aquí, mira esto otro. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70, a manos de Tito, el general romano, el templo fue incendiado, saqueado, incendiado y después destruido. 123 años, en el año 123, regresa a Roma a dar el tiro de gracia para destruir por completo a la ciudad de Jerusalén. A tal grado que la redujeron a polvo, destruyeron todo. Y efectivamente se cumplió lo que él dijo en esta palabra, que no quedará piedra sobre piedra. Destruido el templo. ¿Qué representa el templo? El templo representa la morada visible de Hashem. La invisible está arriba, pero la visible era esa, el Beit HaMikdash, la casa santa donde Dios decidió depositar su presencia, su Shekinah ahí. Pues bueno, fue destruida, fue desarraigada, y lo único que quedó de todo eso fue un muro. Al día de hoy se le llama el muro de los lamentos, o lo que se llama en hebreo el Kotel. Y ese muro, ahí van los primos y lloran y anhelan la reconstrucción del templo, porque ellos anhelan que la presencia de Dios viva, esté nuevamente en Jerusalén. Y por eso se llama de los lamentos, porque se lamentan. ¿Cómo es posible que lo hayan destruido, que lo hayan incendiado, el lugar de mayor potencia en toda la creación física? Ahí era. Y fue lamentablemente destruido. Quiero preguntarte algo. ¿Quiénes tenían sometido al pueblo de Israel en ese entonces? A un país que hoy conserva su mismo nombre y se llama Roma, los romanos. Pero quiero revelarte algo muy interesante. Miren, ahí te va, agárrate. ¿Quién fue el padre de Alejandro el Grande? Filipo de Macedonia. No viste la enseñanza, ya no repasaste la enseñanza el sábado pasado, ¿verdad? Filipo de Macedonia. Él fue el papá de Alejandro Magno, quien conquistó a la Grecia, al estilo griego, a Jerusalén. Pues bueno, aquí te va la revelación. Ahí te va. Filipo de Macedonia. En hebreo es Filipo de Macedón. Macedón. ¿Sabes qué es eso? Macedón. Bueno, la palabra Macedonia o Macedón en hebreo tiene una raíz muy peligrosa.
Y no solamente lo fue para Israel, sino para todos nosotros. Porque Macedonia tiene su raíz en un nombre propio, que es Edom. Edom es hijo ¿de quién? Nada más y nada menos de Esaú. ¿Y quién es Esaú? Hermano de Jacob. Hijo ¿de quién? De Isaac. ¿Cómo es? Impresionante. Pues bueno, ahí está el asunto. Déjame leerte esta frase. Génesis 36, 8. Dice así: y Esaú habitó en el monte de Seir. ¿Sabes qué es Seir? Cabra. En el monte del Seir significa cabra. Esaú es Edom. Fíjate, Esaú es Edom. Y Edom es el padre de los edomitas. Y los primeros pobladores, la civilización romana viene de Edom. O sea que el espíritu de Esaú ahí anda. ¿Qué quiso hacer Esaú con Jacob? Lo quiso matar y se preparó para la guerra para matarlo. ¿Quién es Roma? ¿Quién es Roma? El enemigo ancestral de Israel. Esaú. Edom. Entonces, cuando diga indistintamente Roma, también voy a decir Edom. Es lo mismo. ¿Ok? Edom es descendiente de Esaú. Vuelvo a leer. Y Esaú habitó en el monte de Seir, la cabra peluda. Esaú es Edom. Verso 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de la cabra. Entonces, hay una conexión histórica y hay una encomienda histórica, ¿sí?, en donde distintos asesinos se han levantado con el ánimo de desarraigar y desaparecer al pueblo de Israel. El primer y más grande enemigo, que al día de hoy también lo tiene el mundo entero, Israel, se llama Amalek. Amalek, cuando se enfrentó a Israel en el desierto, la intención de este rey era matar a Israel, destruir completamente al pueblo de Israel. Amán, ¿te acuerdas la historia de Amán? También su intención era matar a todos los judíos que estaban viviendo bajo el imperio medo-persa. Amán, otro asesino. Grecia, quisieron matar a los judíos. Roma, ¿ya viste lo que pasó? Años 123 y años 70, matar a los judíos que se oponían al imperio romano. Los más grandes asesinos en contra del pueblo de Elohim están conectados con Esaú. Ahora déjame decirte qué pueblos, escúchame, qué pueblos salieron de Esaú. Bohemia, Italia, España, Francia, Suecia, Alemania. ¿Qué sucedió en 1939 al 45? Alemania es Edom. Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Escocia. Todos ellos son los 10 cuernos que la visión de Daniel habla, las 10 naciones, los 10 gobiernos. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el resultado del ataque de Edom contra Israel? Escucha, 1 millón de judíos en la guerra contra Roma murieron en la batalla, en la enfermedad o el hambre. 1 millón de judíos en menos de un año. Más de 100,000 fueron hechos prisioneros. A los más jóvenes los vendieron como esclavos y miles más murieron en el Coliseo romano. El templo de Elohim fue incinerado y destruido. En el año 135 Jerusalén fue arrasada finalmente. Solo quedó el muro. Y, como era de esperarse, el servicio a Hashem visible se tuvo que suspender. Eso es lo que Edom, lo que Roma
le hizo al pueblo judío, pero ese espíritu también se lo está haciendo a la iglesia y se lo está haciendo con muchísimo éxito. Y está haciendo un trabajo muy, pero muy fino. Hablamos que Saúl construye su casa sobre un monte llamado Seir, la cabra peluda. Y te acuerdas que la semana pasada vimos acerca de quién es Yaván. Yaván es el macho cabrío. Mira, son los mismos pelados. Es la misma raíz, son los mismos espíritus. ¿Sí? Son las mismas jerarquías que están destinadas a matar, a destruir, a confundir y esclavizar. Pues bien, ese espíritu también llegó aquí y el templo fue destruido. Y cabe mencionar esto, porque esto es clave, este dato es muy importante. El segundo templo no gozaba de la presencia de Dios. ¿Qué había? ¿Qué pasaba en aquel entonces? Corrupción. La religión estaba corrompida. El pueblo estaba corrompido. Había esclavitud y había confusión. Por lo tanto, la presencia de Dios, ponme atención porque esto es clave, la presencia de Dios no moraba en su casa, no estaba en su casa. Por eso fue destruida. Ahora, quiero llevarte a algo muy importante. ¿En dónde fue construido el gran templo de Dios? Sobre un monte. ¿Cómo se llama ese monte? Los que estudian Torah. Moriah. Sobre el monte Moriah fue construido el templo que hoy ya no existe, ya no está. ¿Y qué peculiaridad tiene ese monte? Ahí es donde Isaac iba a ser sacrificado. Sacrificio. ¿Y qué se construye ahí? Un sistema de sacrificios. Isaac no fue sacrificado, pero sí más adelante los animalitos. Monte Moriah. ¿Qué significa Moriah? La palabra Moriah en hebreo tiene 3 componentes. El primero de ellos, Jorá. El segundo, Or. Y el tercero, Yirá. ¿Qué significa? Instrucción, temor y luz. Es decir, de ese monte emanaba y emanará el temor a Hashem, la luz y la instrucción que es la Torah. Dale un aplauso al Creador. Y por esas 3 emanaciones tan importantes que sostienen la existencia y que sostienen al hombre al día de hoy, se le conoce al monte Moriah, ponme atención con esta revelación, se le conoce como la piedra angular. Monte Moriah se considera la piedra angular de la casa de Dios, que ésta sostiene a toda la creación. Ya te di una chispita de luz por dónde voy, por dónde va el mensaje. ¿Cómo ves? Entonces es así como se le conoce al monte Moriah, la piedra angular. Pues bien, viene Roma y destruye la casa de Dios. Y destruye la piedra angular. La destruye. ¿Y sabes qué es lo que está construido el día de hoy ahí? Una mezquita. Ahí tienen construida una mezquita los ismaelitas. O sea, fue desarraigada, fue borrada. Está tremendo esto, ¿no? Está tremenda esta situación. Pues bien, fue derribada. La casa de Elohim, sin su presencia, no sirve para nada. La casa de Elohim, sin su Ruach, sin su Shekinah, es cascajo. Y por eso, como no moraba el Eterno en esa casa, como no estaba su Shekinah, no estaba su poder ahí, el templo no tenía ninguna razón de ser. Y por lo tanto, fue completamente destruido. ¿Y a quién escogió el Señor? A Edom, a Roma. Entonces Roma se encargó de destruir la espiritualidad del pueblo hebreo. Se encargó de destruir la vida del pueblo hebreo y desarraigarlos de territorio sagrado, dando inicio así una diáspora que al día de hoy no ha terminado el exilio.
No ha regresado el pueblo judío en su plenitud a Israel. No ha terminado ese exilio. Entonces es así como trabaja Roma. Ese es el trabajo de Roma. ¿Cómo trabaja ese espíritu impuro? Destroza, destruye, pulveriza, exilia, derriba, provoca muerte, destrucción, muerte masiva, enfermedad, hambre, despojo, robo, aplasta, pisotea, desmenuza, destroza, devora, muele, masacra, tortura. El Eterno le dio dientes de hierro para triturar todo lo que llegara a sus manos. Así es como trabaja el espíritu de Edom, así es como trabaja Roma. Ahora imagínate ese espíritu con una persona ignorante y esclavizada. ¿Qué va a hacer de su vida? Van a terminar de indigentes, van a terminar en los basureros municipales, van a terminar divorciados, van a terminar empobrecidos, porque ese es el trabajo que Edom hace en la vida de toda persona. El trabajo de Edom es matar al hombre en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, y llevarlo a la perdición eterna, al exilio eterno de Dios. Y lo logró con Israel. Es un exilio que va a terminar, Baruch Hashem, pero también se fue sobre la iglesia. Y mira cómo está la iglesia hoy. Hay muchos templos, pero la presencia divina no mora ahí. Hay muchos templos y muchas iglesias, pero ahí no está más que Grecia, Faraón y Roma. Están corrompidos los templos, se han ensuciado los púlpitos. Por eso la gente no avanza, no camina y no se libera. La casa de Dios fue construida sobre un gran monte, una gran piedra, pues si queremos verlo así. Sin embargo, el Señor permitió la destrucción. Este espíritu es el que va llevando a la persona de pecados menores a pecados más grandes. Este espíritu es el que lleva a la persona a su autodestrucción, tomando malas decisiones cada vez peor, a su degradación, a su autodestrucción. Y ojo con esto, aquí está una revelación bien bonita. El templo físico, en su momento, ahí habitó Hashem. Su presencia estaba ahí. El pueblo de Israel se corrompió, se ensució, se contaminó y la presencia de Dios abandonó ese templo. ¿Y qué pasó con el templo? Fue destruido. ¿Cuál fue la causa? La contaminación, el pecado, la corrupción que fue recibida con beneplácito. Y así terminó ese templo, y así terminó ese monte. Pero tú eres un templo también. Tú eres un templo móvil. Dentro de ti el Señor construyó un templo que se llama corazón. Y es donde se supone que Él debe de morar, es donde Él debe de vivir. Él, su Hijo y el Ruach deben de morar en ese templo. Pero cuando la persona peca, se corrompe, cuando la persona se ensucia, se contamina y decide vivir una vida mediocre, una vida de pecado, una vida de oscuridad, una vida en oposición al Eterno, ese templo se va a vaciar. Ese templo se va a la presencia de Dios y es cuando viene Roma a sitiar, a quemar, a ocupar, a invadir, a destruir y a matarte. Dale un aplauso al Creador por esta revelación. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la luz? ¿Seguimos abriendo los grifos? Respondiendo, él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y también es así para la vida del pecador, el pecador alevoso y el inconsciente, el que no tiene temor de Dios, el que piensa que no le va a pasar nada como pensaban los judíos. No va a quedar de pie, porque Roma viene y destruye. Y es lo que les decía al principio.
Si tú vives una vida licenciosa, una vida corrompida, una vida como creyente mediocre, una vida de apariencias, ponte lista, ponte listo. No vaya a ser que Roma llegue a tu vida. Pónganse abusados, familia. Por eso, ¿qué área de tu vida está confundida? ¿Qué área de tu vida está en esclavitud? ¿Dónde estás atado? ¿Dónde estás atada? ¿Dónde hay corrupción? Porque de ahí viene Roma. Y Él viene, y Él no viene a decir pobrecito. No viene a decir, ay, pobrecita. Él viene a destruirte y tómalo en serio, familia. Te lo dije, estamos en guerra. Y detrás de la confusión y detrás de la esclavitud, la destrucción viene. ¿Cómo se le conoce al monte Moriah? Como la piedra angular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, te lo digo para que cobres conciencia, para que empieces a desarrollar temor al Eterno de los peligros que pueden sitiar a la persona cuando es descuidada, desprolija, irresponsable e inconstante. Eso es lo que viene para ellos: calamidad, destrucción, confusión y esclavitud. Me fui de adelante hacia atrás. Por eso yo les pido, familia, la gente que nos ven en las naciones, yo que ustedes no estaría tan confiados. No hay que esperar a que estemos en el basurero, o de indigentes, o un estado emocional, mental o espiritual completamente oscuro para reaccionar. No hay necesidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos vayan en una tendencia hacia abajo en todos los aspectos de sus vidas. Hay muchas personas, muchas familias que viven en amaciato, que viven en fornicación. Pero yo les aseguro que los ancestros, ellos sí se casaban. Hoy ya no se casan. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes forman hogares y tienen hijos sin casarse, sin recibir la bendición? Y algunos son hasta líderes dentro de las iglesias. Esto es impresionante. Por ahí entra Roma, en el matrimonio, en el amor de una pareja, ¿sí? Y tantas cosas más. Así como el monte Moriah era la piedra que sostenía el templo de nuestro Elohim, aquí está la buena noticia. Yeshua les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras? Escrituras en hebreo es Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces voy a usar la palabra correcta. Yeshua les dijo, ¿nunca leyeron en la Tanaj la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hechos 4:11. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y esto está genial. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. La visible fue tumbada, fue quemada, fue destruida. Pero aquí nos recomienda Pedro, como casa espiritual y sacerdocio santo, sacerdocio kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach, la piedra angular de los constructores. Dale un aplauso. Monte Moriah, piedra angular, sostenía el templo. Se suspendieron los sacrificios porque el templo fue destruido. El monte Moriah ya no es.
Pero ¿qué nos dice ahora la Escritura? ¿Qué nos dice ahora la palabra? Lo que estamos estudiando. Tú eres un templo que tiene que construirse sobre la piedra angular llamada Yeshua HaMashiach. Y si no lo haces, te mueres. Si no lo haces, te caes. Si no lo haces, te tumban. Si no lo haces, te sitian, te bloquean, te obstruyen, te confunden, te matan. Así como han destruido, confundido, matado, robado, devastado a tanta gente, a tantas personas, a tantas familias, a tantas vidas. Tengan cuidado, porque si tu vida sigue en tus deleites, si tu vida sigue con las cosas del mundo, si eres inconstante y si no te importa y si crees que no te va a pasar nada y continúas así, mi trabajo no es meterte miedo, no. Mi trabajo es darte conciencia y decirte, ten cuidado porque no estás parado en firme. Ten cuidado porque tu vida en cualquier momento te la arrebatan. Ten cuidado porque no solamente eres tú, son tus hijos, es tu cónyuge, es tu descendencia. Escúchame, Roma no solamente destruyó el templo a una persona, sino que destruyó a toda la nación de Israel. Roma no solamente se conforma con destruirte a ti, sino que va por tu linaje, por tu familia, que son miembros de una nación, de un pueblo santo y bendito. Por eso tú no puedes quedarte en complacencia, con los brazos cruzados, viendo cómo ese espíritu entra a tu vida y te destruye a ti y a los tuyos. Es que eso a mí no me pasa, pastor, Baruch Hashem, pero vela y ora. Por eso nos han dicho que somos atalayas del Creador. Dale un aplauso. El fundamento de tu vida es una piedra angular llamada Yeshua. Si tu vida está basada en ti, como enseña Grecia, cuidado con Roma. Cuidado con Faraón. Faraón para esclavizar necesita ignorantes. Faraón para esclavizar necesita gente confiada. Faraón para esclavizar necesita gente que le guste andar de vez en cuando en la oscuridad y en una de esas tenderle el lazo del cazador. Cuidado, cuidado con complacerse en el pecado y en la oscuridad. Cuidado, porque hay uno que tiene dientes de hierro esperando la oportunidad que le dé Grecia y Faraón para entrar a tu vida. No te confíes. No te confíes. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Creador? ¿Estamos bien? ¿Pero si te gusta la buena noticia? Él está esperando que tú reconstruyas tu vida, que tú la reconstruyas. Baruch Hashem, que la destrucción del templo quedó un muro, quedó un cotel. ¿Sabes qué es el muro? La esperanza de la reconstrucción. Y Hashem no permitió que ese muro lo tumbaran, porque Él prometió la reconstrucción de Israel. Él prometió el retorno del pueblo santo a Jerusalén. Y mira cómo va, ya está el Estado de Israel formado. Pero de la misma manera, por medio de Yeshua, el Eterno le dice a la iglesia que ha reconocido a su Hijo, no importa qué tan destruido, no importa qué tan emproblemado y qué tan difícil sea tu situación, hay esperanza, hay algo en tu corazón, en tu mente, que queda de pie y se llama anhelos por salir adelante y por vivir. Y para todo aquel que quiera reconstruirse, para todo aquel que quiera dejar atrás la basura, el pecado, el mugrero, la esclavitud, el engaño, la mentira, la calamidad, el pecado, la iniquidad, la suciedad, la inmundicia, la pobreza, la miseria, la escasez, la ruina, la enfermedad, la ceguera, la sordera, la terquedad, la necedad, todo lo que te aparta del Señor, Mashiach
te dice esto hoy a ti. Él es la piedra angular y te lo dice así. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y esa va para todos nosotros. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es decir, todo aquel que lo sigue, que aprende y pone en acción. Eso es Torah. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Hay gente que viene a Él pero no oye y no hace. Hay gente que viene a Él pero no oye y no hace. Hay gente que viene y hace como que viene a Él pero no oye y no hace. ¿Sí me entienden? Y de esos están llenas las iglesias. Llena de esa gente. Pero a mí me interesan los que vienen, los que oyen y hacen. Ustedes, denle un aplauso al Creador. Les indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, un templo, una vida, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, el monte. ¿Sí? Y cuando vino una inundación, un problema, una tribulación, una prueba, el río dio con ímpetu contra aquella casa, contra aquel templo, contra aquella persona, contra aquella vida, pero no la pudo mover. Fíjense lo que dice, golpeó, pero no la movió. ¿Vamos bien? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó, esos son los muchos, estas son las muchedumbres, los inconstantes, los de mala actitud, los corrompidos, los que no quieren dejar el mundo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Sobre la tierra. ¿Qué es la tierra? Fíjate bien, roca. Para que exista la grava, ¿qué hay que hacer con la piedra? Hay que molerla. ¿Sí? ¿Y qué es la tierra? Pues grava más pequeña. Pequeñas verdades. Verdades pulverizadas. Verdades mezcladas. Verdades débiles. Eso es construir la vida sobre la tierra. Si pudiéramos ver en un microscopio la composición física de la tierra, vas a ver un montón de granitos, minerales. Bueno, todos esos juntos y compactados son grava, piedra y eventualmente cerros y montes. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede con una persona que dirige su vida como si la construyera en una arena? Es semejante. ¿Qué pasa si tú edificas muros sobre la arena? Se van a caer. Se van a cuartear, la casa no te va a durar. Continúo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre. Si tú te fijas, no dice el que vino. No está hablando del que viene, oye y no hace. O sea, está hablando de la gente que está dentro de las iglesias. O sea, vienen, pero no oyen y no hacen. Otros vienen, ni oyen y ni hacen. Vienen a calentar la banca. Vienen a la apariencia. ¿Sí? Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántas vidas arruinadas
¿Ha sido arruinada tu vida? ¿Vives en ruina? ¿O un área de tu vida está arruinada, está tumbada, está colapsada? Porque hay personas cuyas vidas, no toda está colapsada, pero sí hay áreas de su vida colapsadas. ¿Por qué? Porque construyeron sobre la arena, construyeron sobre arenita, sin fundamento. Por eso vino Roma y les dio duro. Porque cuando vinieron a la iglesia, había buena palabra, buen vino y buen aceite, y se limpiaron las narices con ella. Les entró por un oído y les salió por otro. Y por eso Roma viene a tu vida y te rompe, te destruye, te mata. Si un área de tu vida está colapsada, tienes que entenderlo así: Roma está presente, Edom está presente. ¿Sabes qué quiere decir Edom en hebreo? Es la palabra hebrea para el color rojo. Edom significa rojo, color rojo. ¿Quién trae rojo? Rojo. Edom. ¿De qué color es la sangre? Roja. ¿Qué es entonces? Derramamiento de sangre, dolor, sufrimiento. Si eso tienes en tu vida, tienes Edom presente. Edom está presente y hoy ha quedado desnudado. Así que hay que empezar a venir a la iglesia a oír, pero a oír. ¿Por qué quieren que les digo? Dejen el mugre celular a un lado, hombre, no le hagan al vivo ahí. ¿Por qué creen que no me doy cuenta? Así que lo bajan tantito así. Sí. Claro que me doy cuenta, pero no me lo hacen a mí. No me ven la cara a mí. Porque esto es de Él, no es mío. O sea, ¿tú crees que me lo haces a mí? ¿O crees que me puedes ver la cara? Mira, Baruch Hashem, que no, tampoco eso. ¿Sí? Pero se trata del Eterno, no de mí. Se trata de Él. Hay que reconstruirnos. Hay que permitirle a Yeshua que nos hable. Hoy yo soy representante de sus palabras. Yo soy vocero del Maestro. Y hoy yo te digo, no sigas construyendo tu vida de una manera en la que vas a sufrir. El pecado y sucumbir a la tentación es placentero a la carne, pero es un placer a corto plazo. Sin embargo, es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, y cuando menos te das cuenta, ya vino y te aplastó, te arruinó la vida. Eso es lo que dice él. Y fue arruinada esa casa. Tú eres casa. ¿Cómo se dice templo en hebreo? Bait. ¿Cómo se dice casa? Casa en hebreo. Bait. ¿Qué área de tu vida o qué habitación de tu alma está construida en la arena? Nadie lo sabe mejor que tú. Pero por si acaso, si no estás muy consciente, aquí te va la pista. En esa área de tu vida donde tengas dolor, ahí está Edom. Donde hay dolor, hay derramamiento de sangre. Está Edom. Así que es tuya la decisión si quieres seguir teniendo una casa caída o un área de tu casa caída. Es tuya la decisión. No puedes conformarte con que esta área de mi vida está bien, pero estas no. Es totalmente incongruente decir, tengo una vida espiritual plena, maravillosa, y la vida destruida. Destruida la esposa, el esposo, destruidos los hijos. Que nadie quiere ir a visitarte a tu casa. O si te ven no te quieren hablar. Pobreza. Evidencia de escasez. Mal uso de la boca. Manipulación, control. Fornicación, adulterio, concupiscencia, lascivia. Todo eso tiene que salir de tu vida. Irresponsabilidad.
ante lo que el Eterno espera de ti. Si tú, escúchame bien, si tú te animas a tumbar lo que no sirve, a tumbar las paredes que están transminadas, los castillos de tu pared que ya no sirven, las dalas, y le permites a Yeshua ser Él quien dirija la reconstrucción, vas a tener éxito. Y con esta palabra quiero cerrar. Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces todo esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo, no del templo, del cascajo. Está hablando de sí mismo, de su cuerpo. Pero Él nos dice igual: tumba ese templo y yo te lo levanto. Un aplauso al Creador. Respondiendo Yeshua, Él les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Solo de autoridad, solo de poder. Eso habla de un conocimiento ingenieril. Eso habla de ciencia para volver a levantar. Eso habla de poder. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Tú así puedes preguntar: he llevado mi vida así, tantas cosas me han pasado, tantas dificultades he pasado, llegaron problemas de manera permanente a mi vida y esto ya no tiene solución. Ahora vienes tú y me dices que abandone todo por Él. Mira lo que dice: ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Esto es para gente valiente. Dice Él: túmbate, renuncia a seguir así, renuncia a ese problema, renuncia a ese pecado, renuncia a esa atadura, renuncia a esa esclavitud, renuncia a esa forma de pensar, túmbala. Pero Él, ¿qué dice? Eres tú, tumba en el templo, dice Él, y yo lo levanto en 3 días. O sea, a Él no le toca tumbarlo, te toca a ti decir: bueno, estas paredes que yo levanté ya no sirven. O sea, fundamenté mi matrimonio en la arena, fundamenté mi vida en la arena, fundamenté mi relación con mis hijos en la arena. Hice mal, me equivoqué. Consecuencias de mis pecados, consecuencia de mis errores, consecuencias de mi responsabilidad, ignorancia si quieres verlo así. Y en otros casos, un atrevimiento y una falta de temor. A eso se llama pecador alevoso, irresponsable. Si alguien tiene esas cosas en su vida, hoy nuestro Señor nos está diciendo: túmbalo, túmbate y deja que yo venga y te reconstruya. Dale un aplauso al Creador.